No cabe duda que Asesino es uno de los freestylers que más batallas ha tenido y claramente es uno de los que más oponentes ha enfrentado. Sin embargo, a lo largo de su carrera ha tenido enfrentamientos que se convirtieron en clásicos de la disciplina, ya sea por el gran nivel que demuestran, por el espectáculo que brindan o simplemente porque se enfrentaron en numerosas ocasiones de manera importante. Así que vamos a repasar las mejores rivalidades en la carrera de Asesino. Comenzamos con Asesino y Teorema. Se enfrentaron por primera vez en BDM Deluxe 2015. En aquel entonces se cruzaron en la final. Después de un largo recorrido y de haber tenido batallones, con solo 16 años, Teorema llegaba a la final en su país, mientras que Asesino de visitante tuvo un desempeño impecable. Claro que muchos recuerdan sus batallas contra DCEP, JNO y por supuesto contra Código. Después de una durísima batalla contra el joven Revelación y además local, Asesino logró consagrarse campeón y Teorema definitivamente logró llamar la atención de toda la escena y posicionarse como una futura promesa para el freestyle. Un año después, y como si fuera guión de película, se volvieron a encontrar en el mismo torneo, en el mismo país y nuevamente en una final. Sin embargo, esta vez le tocó al chileno campeonar y poder regalarle el trofeo a toda su gente. 3. Claramente, Teorema se mostró con mucha más experiencia y mejor manejo de las emociones, cosa que a mi punto de vista tomó por sorpresa a Asesino y en cierto momento de la batalla logró desubicarlo. Asesino se expresa, hoy todos la gritan, mejor batalla bien y no llores como niñita. ¡Que voy a llorar como niñita! Pero por si fuera poco, el año siguiente nuevamente se cruzaron en otra final, esta vez en AA. Estamos hablando de 3 finales consecutivas, una por año, y nuevamente en Chile. Una final intensa, pero a mi punto de vista no estuvo a la altura de las anteriores. Considero que hubieron muchos recursos repetidos y demasiadas réplicas. De hecho fue una final algo polémica, ya que en la última réplica hubo 2 votos para Teorema y 2 votos de réplica, cuando se supone tenían que votar forzosamente por uno. Acto seguido, Asesino decidió otorgarle la victoria y Teorema se consagró campeón nuevamente en su país. Vamos a hacer así, ¿no? Tiene 2 votos Teorema, vos no tenés ni un voto, entonces el ganador es Teorema. Muy bien, un fuerte aplauso. Claro está que se enfrentaron en muchas ocasiones más, en diferentes torneos y en diferentes países, pero el resumen de esta rivalidad es que por mucho tiempo se hablaba de que Teorema era el talón de Aquiles de Asesino, el joven que lograba hacer lo que a muchos otros les costaba demasiado, ganarle. Pero con el paso de los años, Asesino logró darle la vuelta al asunto y vencer a Teorema en diferentes ocasiones. Para muchos, fue una gran rivalidad por la manera tan natural en la que se presentó todo, y más que nada, porque esta rivalidad presenció el crecimiento y la madurez como freestyler de Teorema, además de que eran batallones asegurados. Pasamos con Asesino Invert. A pesar de que no tuvieron muchas batallas, en su momento dieron muchísimo de qué hablar. Comenzando por la batalla que más historia tiene, Red Bull Internacional 2014. Una batalla que generó bastante polémica y que a la fecha sigue siendo recordada por lo mismo. Para la gran mayoría, Asesino merecía la victoria. Para otros cuantos, Invert fue justo ganador. Pero no entraremos en polémica ahora nosotros con ese resultado. Pero lo que es seguro es que por esta batalla ambos tuvieron una muy vistosa rivalidad. Y es que al año siguiente tuvieron la oportunidad de verse las caras de nuevo en una batalla de exhibición, en donde de manera épica y espontánea, Asesino e Invert se picaron en un 3 contra 3. Y por la adrenalina y estar tan metidos en la batalla, le quitaban los turnos a sus compañeros para poder seguir contestándose como si de un 1 contra 1 se tratara. Y otro a Stalingrado. Uno para un lado, pero mira que confisco. Yo lo tengo más grande que el maldito obelisco. A mí no me da pena que me digan que estoy visco. Vergüenza me daría tener tus temas en mi disco. Usted va a ser mi disco y tiene razón. En fin, luego del batallón, tuvieron otra exhibición, en donde claramente el tema se había calmado un poco, y se notaba que ya eran más cercanos. Aunque a pesar de eso, hubieron unas cuantas rimas por ahí que pusieron el ambiente medio tenso. Con este estilo, mira, coño, viene del demonio. Asesino ya viene para dejarte en el podio. Mi campeonato no se dio, igual que tu matrimonio. Igual que mi matrimonio, cabrón. Era concluyo el matrimonio, pero por tener un hijo tuyo. La verdad, hermano, vaya putada. Yo no me casé, no pudo porque su groupie se quedó embarazada. Por último, tuvimos el que sería el cierre de esta rivalidad. En God Level se volvieron a cruzar y Asesino logró obtener la victoria frente a Invert. Soy la furia bien habilitada y tu potencia sin control, Mau, no sirve de nada. Yo sirvo como TNT, manando demasiado THC. Yo no me caigo, maricones RAP. Los reales hombres nos mantenemos de Hacer también mención a una situación que fue muy popular en ese entonces, Invert como jurado en la Red Bull Internacional de Chile. Me gusta que mi culo sienta terremotos. Polla, polla, como mucho escroto. Dime, Invert, ya me gané tu voto. Asesino Chuti, el choque de 2 leyendas.
Los dos mejores en la historia del freestyle. Los dos MCs que vienen desde abajo y que fueron parte fundamental en la historia para el movimiento. Los que siempre han estado en la cima y los más aclamados tanto por el público como por los participantes. Una rivalidad que todo seguidor soñaba, pues era el enfrentamiento de los dos mejores. Y así fue en sus primeros enfrentamientos, desde la primera batalla que fue una exhibición hasta llegar a disputar finales o eliminarse en diferentes torneos. Era como ver el choque de dos estilos diferentes, pero que por lo bien trabajados se volvía todo un espectáculo. Sin importar quién ha tenido más victorias, siempre era épico presenciar sus batallas. Pero todo empezó a cambiar debido a que se cruzaron demasiadas veces. Sus últimos enfrentamientos comenzaban a perder emoción, incluso para ellos. Se notaba que no querían usar los recursos de siempre y querían ofrecer frescura a sus batallas, pero aún así, se podía notar que ya les cansaba encontrarse en todos los torneos. No digo que sus últimas batallas sean malas, pero claro está que ya se habían dicho todo lo que se tenían que decir, que ya habían demostrado lo que tenían que demostrar y que sus enfrentamientos ya eran historia, justo como ellos. Me parece que fue el único factor que hizo que esta rivalidad perdiera epicidad, pero no cabe duda que históricamente tienen batallones que tienes que ver y que obviamente tienen momentazos dignos de repetir por lo menos unas cuantas veces. Además de eso, no olvidemos que hicieron dupla y que dieron un papelazo, campeonando una vez en God Level y perdiendo otra en Pangea. Le tiro a mi amigo el Chuti, más que mi colega, hoy se va a volver mi groupie. Y aquí ya me voy a despedir, no sin antes decir que ha sido un honor competir contra ti. Asesino contra Woz. Como ya lo había mencionado en otros videos, esta es la rivalidad más viral en la historia del freestyle. Una rivalidad que surgió de manera muy natural, principalmente una rivalidad de Red Bull. Pero más que nada, siento que esta fue una rivalidad de seguidores, y es que en su momento solo se hablaba de Asesino y Woz. Todo era una guerra en redes sociales, no había un lado medio, o eras Team Asesino o eras Team Woz. De verdad era emocionante hasta para nosotros los amantes de la disciplina. Era como que si perdía tu favorito, te pegaba en el orgullo, cosa que ya no ha sucedido en mucho tiempo, pues hoy en día se trata más de países, lo cual me parece mal, ¿eh? En ese entonces, todo seguidor de las batallas tenía su bando y lo defendía a capa y espada. Podías ver mexicanos que estaban en el barco de Woz y argentinos que estaban en el barco de Asesino, sin mencionar a todos los demás países que obviamente tenían su bando. ¿Que fue tóxico? Tal vez, pero los que de verdad aman la disciplina saben que todo se quedaba en las batallas, y que al final se valoraba el trabajo de los dos. Mal por los que siguen a uno y hasta la fecha le siguen tirando al otro, cuando hasta ellos mismos se han respetado siempre e incluso de vez en cuando tienen interacciones por redes sociales. Pero volviendo al tema principal, dos finales de Red Bull Internacional. La primera en México, donde campeonó Asesino, y la segunda en Argentina, donde campeonó Woz. Estamos hablando de que los dos fueron los mejores en 2 años consecutivos, y que para cerrar con broche de oro, les tocó enfrentarse en la última internacional de Woz, internacional en la cual ambos buscaban ser el primer bicampeón en la historia. Hoy en día ni siquiera vale la pena discutir o querer argumentar si los resultados fueron justos o no. En verdad, te recomiendo completamente tomarte un día para prepararte una botana, sentarte en el sillón y ver la trilogía completa como si de una película se tratara. Obviamente tuvieron otros enfrentamientos, pero realmente todos los recordamos por la historia que nos dejaron en las internacionales de Red Bull. Vos sos un envidioso, porque me va bien y a vos no jocoso. Ya sabemos por qué nadie escucha sus canciones. El que las escritas las trae a competiciones. Yo solo quiero una escrita de lo más infinita, pero no me presumas que tiene reproducciones. Eso solo nos dice que hoy la rata se cuenta por millones. Asesino contra Arcano. Posiblemente una de las mejores rivalidades en la historia de las batallas. Dos leyendas que son parte fundamental del movimiento. El choque de dos escuelas diferentes, de dos estilos opuestos, de lo que en su momento era la vieja escuela contra la nueva escuela. Dos titanes que se dejaban el alma en el escenario. Y es que aunque no tuvieron tantos enfrentamientos, para muchos esta es la mejor rivalidad en la historia. Saquen sus propias conclusiones, pero en todo el tiempo que llevo siguiendo las batallas y por todo lo que me ha tocado vivir en cómo han evolucionado, la gran parte del movimiento afirma que esta es la rivalidad número 1. Muchos la describen como el mejor de la historia contra el que le abrió las puertas a todas las nuevas caras del movimiento. Y es que si te pones a pensarlo, Arcano fue quien logró cambiar el estereotipo de que si no venías de la calle o si no llevabas ya tiempo en las batallas, no merecías el mismo respeto. 2 enfrentamientos en Red Bull Internacional, sin tomar en cuenta que en Chile tuvieron uno de posicionamiento, y otro más en batallas escritas. Imagina qué tanto representa para el movimiento que con solo eso son considerados como la mejor rivalidad. La verdad, me pongo a pensar en cómo explicar el por qué muchos pensamos esto, pero siento que se trata más de haberlo vivido, de haber pasado por ese cambio y de haber presenciado cómo dos leyendas se cruzaban
Arcano y te ponían los pelos de punta. Arcano estaba intratable. En esa época, sin duda se encontraba en su mejor momento, por lo que fueron unos batallones. Era como ver a dos cracks del ingenio, de las barras, pero sobre todo de la puesta en escena. Como público siempre era difícil inclinarte por uno o por el otro, ya que los dos te vendían su trabajo a la perfección. Un empate me parece justo para dos leyendas y grandes amigos. Por favor, si yo juecié delante de ti, no te quedó más que aplaudirme, puta, y votar por mí. Mira, sabes que yo vengo de Alicante. Manos arriba que lo parto al instante. Todo el mundo sabe que Arcano es grande. No te eliminé como juez para eliminarte como participante. Ahora yo te pregunto, ¿cuál crees tú que es la mejor rivalidad de Asesino? Y si crees que puede haber otra rivalidad que surja en estos años. De momento solo se me ocurre una, considerando que Asesino siga presente en las Red Bulls y ausente en otras batallas internacionales. This is that grimy and low down and slimy as flow. Mind eating fluid lobotomy dough.